Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar presentes en esta tarde acompañándonos. Vamos a tener lugar a la primera defensa de tesis del año, de tesis de maestría en nuestro instituto. En el caso de hoy vamos a estar escuchando el trabajo de Santiago Bustos Rebol, que es alumno de la cohorte 2018 de la maestría en aplicaciones de información espacial. Y el trabajo que nos va a presentar se titula Detección y mapeo de sequía utilizando imágenes ópticas y SAR. Santiago para este trabajo fue dirigido por el magíster Ignacio Pascual, que pertenece a la CONAE, y el tribunal evaluador está conformado por el doctor Matías Barber, del IAFE, el doctor Walter Sione, de la UADER, Entre Ríos, y el doctor Andrés Barrea, de FAMAF, de la UNICEF. Bueno, a continuación les comento cómo va a ser el procedimiento de la mecánica de la defensa de hoy. Santiago va a compartir su pantalla y nos va a hacer una presentación resumiendo los principales resultados y conclusiones de su trabajo de tesis. Para eso va a contar aproximadamente con 45 minutos para hacer la exposición y luego de ello se va a habilitar un espacio de consultas y de evaluación por parte del tribunal y cualquier comentario o inquietud que tenga el público en general que esté presente aquí en la sala del Google Meet. Luego de finalizar la devolución, los miembros del tribunal se van a ir a una sala de Google Meet privada donde van a discutir y elaborar el dictamen de la tesis, para luego volver a esta sala donde estamos todos y hacer la lectura del dictamen final. Cuando quieras arrancar y muchos éxitos. Bueno, como bien dijo Santiago, esta tesis se titula Detección y mapeo de áreas bajo sequía con imágenes ópticas y SAR. Mi nombre es Santiago Bustos Rebol, soy ingeniero agrónomo, desde el 2013 trabajo en DENSA y pertenezco al equipo de medición in situ de la misión SOCOM de la CONAE. En el 2018 comencé la maestría de aplicación de información espacial del Instituto Gulich y en el 2019 recibí una beca de investigación en el EURAC en Italia bajo la dirección de Claudia Natornicole. Los objetivos de esta tesis son la detección y mapeo de zonas bajo régimen de sequía utilizando imágenes ópticas y SAR, estudiar las bases teóricas para la comprensión de las metodologías existentes para estimar la sequía, implementar las técnicas de detección y mapeo de áreas con sequía mediante imágenes satelitales ópticas y SAR, cuantificar la superficie agrícola que se encuentra bajo condiciones de sequía en el área de estudio. Y, por último, aportar información satelital para mejorar el conocimiento sobre las características ambientales de las zonas áridas y semiáridas, aportando datos útiles para el desarrollo de las producciones agropecuarias e industrias regionales. Esta presentación consta de una breve introducción y marco teórico, luego se describirá el área de estudio y en cuanto a materiales, métodos y resultados, se hablará del algoritmo Support Vector Regression utilizado como un regresor multivariable. Luego se explicará los materiales, métodos y resultados de los mapas de déficit hídrico realizados y por último las conclusiones y la propuesta de investigación. Bueno, introducción. La sequía es la deficiencia de precipitaciones en un área determinada, pudiendo ser de distinta magnitud dependiendo de su duración. Resulta difícil determinar con precisión cuándo comienza y cuándo termina una sequía, pudiendo ocasionar efectos socioeconómicos muy adversos. Como fenómeno meteorológico, puede ocurrir sobre cualquier superficie independientemente del subtipo climático dominante, y se distingue de la aridez en que la deficiencia de precipitaciones es una característica normal de este tipo de climas, mientras que la sequía es una anomalía. En cuanto a los tipos de sequía, se clasifican según su génesis o según sus efectos adversos y encontramos la sequía meteorológica caracterizada por una falta de precipitaciones menor a un promedio de 30 años que se caracteriza por una falta de precipitaciones, justamente evapotranspiración elevada, vientos fuertes y baja humedad del aire. A medida que pasa el tiempo, estas sequías se agravan en intensidad y pasan de categorías, distinguiéndose la sequía agrícola, cuando este déficit de precipitación afecta a los cultivos y reduce los rendimientos potenciales de estos cultivos.
También puede afectar a la ganadería por una merma en la calidad y la cantidad de pasturas que reducen la carga animal en el campo y también se produce una merma, una reducción de los kilos de carne producida o los kilos de leche si es un tambo. A medida que pasa el tiempo se sigue agravando la situación, produciéndose una reducción visible de lagos, ríos y arroyos y una reducción de los niveles freáticos. Y por último, puede afectar a la calidad de vida de las personas, tanto en sus actividades comerciales como en su vida cotidiana, diciendo que las sequías tienen un impacto económico, social y ambiental. ¿Quiénes las estudian y por qué? Organismos nacionales como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Centro de Relevamiento y Evaluación de Recursos Agrícolas y Naturales, e internacionales como por ejemplo la ONU, están abocados a estudiar, conocer y monitorear las sequías para establecer estrategias para la detección, mitigación y respuesta temprana para este tipo de eventos. Si se consideran las pérdidas económicas, las sequías pueden alcanzar magnitudes similares o superiores a otro evento catastrófico, aunque como se dijo, las pérdidas no son económicas, sino sociales y ambientales. La Ley Nacional 26.509 determina si un evento climático será definido como una emergencia o una catástrofe. Esta ley sirve para que el Estado pueda ayudar o socorrer a los productores agropecuarios en caso de sufrir una emergencia cuando la superficie del campo afecte más del 50%, o se denomina catástrofe cuando esta superficie es mayor al 80%. En cuanto al marco teórico, haremos una breve referencia a las imágenes SAR. La imagen SAR es generada a partir del cálculo del tiempo que demora un pulso en llegar a la Tierra y retornar. La señal retrodispersa con sus componentes de amplitud y fase brinda la información del objeto. La magnitud física con que mide el SAR es el coeficiente de retrodispersión, que es un número normalizado y adimensional, que compara la intensidad de la señal emitida con la recibida. Se mide en potencia, aunque generalmente también se puede trabajar en decibeles. Depende de parámetros inherentes del sensor, parámetros que dependen del sensor y parámetros inherentes al blanco, como son los del sensor, potencia, frecuencia, polarización y ángulo de incidencia, mientras que los parámetros inherentes al blanco son la geometría, la rugosidad y la constante dieléctrica. El SAR es un sensor activo que es independiente de la iluminación solar y puede atravesar las nubes y penetrar la vegetación y el suelo con ciertas limitaciones. Una característica del SAR es que tiene mirada lateral, ya que si lo hiciera nadir no podría distinguir dos objetos a la derecha y a la izquierda del sensor. Como características principales vamos a nombrar a la longitud de onda, la polarización, el ángulo de incidencia y el ángulo de incidencia local. La onda electromagnética se caracteriza según su frecuencia o su longitud de onda, que son inversamente proporcionales. Bien, el radar mide en microondas que pueden ir desde el milímetro hasta el metro de longitud de onda. Se distinguen las bandas en la figura como banda P, banda L, banda S, banda C, banda X, y como su nombre lo indican, están nominadas por letras. Algunos de los sensores actualmente en órbita utilizan estas bandas, como por ejemplo Cosmo SkyMed utiliza la banda X, Sentinel-1 la banda C, o el satélite argentino SAOCOM la banda L. La longitud de onda, a medida que aumenta la longitud de onda, se puede obtener una mejor penetración en la vegetación, el suelo seco, el hielo y la nieve seca. La polarización es cómo emite y recibe la onda en el campo eléctrico, pudiendo ser copolarizada si emite y recibe en la misma orientación en el campo eléctrico, o crosspolarizada si emite en un sentido y recibe en el otro. El ángulo de incidencia es el ángulo formado entre el pulso del radar y la perpendicular a la superficie del terreno. Como se muestra en la imagen, abajo ángulos de incidencia son las superficies suavizadas o lisas las que devuelven una mayor intensidad hacia el sensor, mientras que en ángulos mayores son
las superficies rugosas las que devuelven mayor intensidad hacia el sensor. Y el ángulo de incidencia local, por último, tiene en cuenta la pendiente del terreno. Debido al modo de observación lateral de los sensores, se pueden producir distorsiones geométricas en la imagen. Distinguimos el foreshortening o acortamiento, layover o inversión, o shadowing o sombreado. El foreshortening es cuando se produce un acortamiento en la pendiente de la imagen debido a que la onda cuando el sensor ilumina una pendiente, la onda que proviene desde la cima llega hacia el sensor en un menor tiempo, produciendo un acortamiento. La inversión por relieve es un efecto extremo del foreshortening o acortamiento, en donde se observa una inversión de la pendiente en la imagen, debido a que la retrodispersión proveniente de la cima de la montaña llega antes de la base. Y por último, el sombreado se produce por interferencia de alguna de estas pendientes. Como se muestra en la figura, el sensor CD no se observa en la imagen. Esta es una distorsión grave, ya que no existe dato alguno en la imagen de esa superficie. Y el foreshortening y el layover son distorsiones leves y moderadas respectivamente y pueden ser corregidas a partir de un DEM. Luego, las imágenes SAR, debido a los sistemas coherentes como este, producen distorsiones radiométricas y su efecto es una notable degradación de las características de la imagen. Como se muestra en la figura, la señal interacciona con todos los elementos que contiene el píxel o la superficie del terreno, ocasionando una resultante constructiva, o un espectro constructivo o destructivo, generando un píxel muy brillante o muy oscuro respectivamente. Esto se puede reducir por medio de multilooking o filtros, en detrimento de la resolución espacial. La interacción de la señal con la superficie, por ejemplo, distinguimos la interacción de superficie, de doble rebote y en volumen. En superficie puede ser en una superficie lisa, donde el sensor rebota sobre una superficie lisa y la señal rebota en sentido opuesto hacia el sensor, produciendo un píxel oscuro. Este es el caso del agua en calma. En una superficie rugosa, como el agua con algún tipo de oleaje, devuelve al sensor la señal en distintas direcciones. Luego, en el doble rebote, la señal del sensor rebota sobre una superficie lisa e inmediatamente después rebota en una superficie perpendicular, devolviendo con gran intensidad hacia el sensor, produciendo un píxel muy brillante. Y por último, el mecanismo de retrodispersión en volumen es cuando el sensor ilumina una capa de vegetación boscosa, por ejemplo, o un cultivo denso, en donde la señal interactúa sobre todos los dispersores en un medio homogéneo, como por ejemplo los troncos, las ramas y las hojas de esa vegetación. Entonces se dice que los mecanismos de retrodispersión definen la forma, mientras que la intensidad va a estar definido por las características dieléctricas de la superficie. En cuanto a la humedad del suelo, decimos que el suelo es una mezcla de material sólido, líquido y gaseoso en proporciones variables. Como se muestra en la figura, los materiales sólidos, minerales y material orgánica ocupan el 50% del volumen, mientras que el otro 50% está ocupado por aire y agua. El agua contenida en el suelo es solo el 0,05% de los recursos disponibles en el planeta, pero juegan un papel muy importante en los ciclos del agua, la energía y el carbono, la climatología y la meteorología. Una forma de calcularlo es estimar el volumen de agua contenido en un volumen de suelo, que va a estar medido en centímetros cúbicos sobre centímetros cúbicos. Estas proporciones variables de agua y aire definen las constantes hidrológicas del suelo. La saturación se produce cuando el agua ocupa todos los volúmenes, todo el espacio del aire, estos poros vacíos, luego de una precipitación importante o riego importante.
entonces decimos que está en saturación. La capacidad de campo es, luego de producido 2 días o 3 días de esta lluvia o riego importante, drena el agua gravitacional, está quedando retenida el agua por las partículas del suelo. Y la capacidad de marchites permanente es cuando las plantas no tienen la suficiente fuerza como es para extraer el agua retenida por el suelo, por la matriz del suelo. La diferencia de capacidad de campo y capacidad de marchites permanentes se denomina agua útil, que es aquella que queda disponible para las plantas. La humedad del suelo puede ser calculada o estimada por métodos directos o indirectos. Los métodos directos consisten en introducción de una probeta. En el equipo de medición in situ utilizamos probeta de 100 centímetros cúbicos, como se muestra en la figura, y con la ayuda de un martillo de goma se introduce en la superficie del suelo extrayendo una muestra. Esta muestra luego es registrada el peso húmedo y luego esta muestra va hacia una estufa a 105 grados aproximadamente en 24 horas, donde se obtiene el peso constante. Entonces, calculando el peso húmedo menos el peso seco sobre el peso seco por 100, calculamos la humedad gravimétrica, que si lo relacionamos con la densidad aparente del suelo, obtendremos la humedad volumétrica del suelo. Este es el único método certero para calcular la humedad del suelo, y no puede ser continuo en el tiempo en un mismo lugar, ya que una vez disturbado el suelo a partir de extracción de esta muestra, esto puede influir en las muestras siguientes. Por eso utilizamos los métodos indirectos, que pueden ser utilizando la sonda de neutrones, reflectometría en el dominio de frecuencia, reflectometría en el dominio del tiempo. En el equipo de medición in situ utilizamos las sondas Hydra Probe de Stevens, que consta de 3 púas equidistantes y una central, que por una diferencia de frecuencia calculan la constante dieléctrica del suelo. La constante dieléctrica del suelo seco es de 2 a 4 y del agua pura es de 80. Entonces, a medida que más humedad del suelo tiene el lugar, es registrada por esta sonda que actúa por impedancia. En cuanto al área de estudio, se encuentra ubicada al sureste de la provincia de Córdoba, a los alrededores de la localidad de Belleville, Justiniano Posse y Montevideo. En los puntos amarillos se muestran los sitios de muestreo o nodos de este sitio núcleo de la misión Socorro. El área de estudio tiene un clima templado, con temperaturas medias mensuales de 23,9 en verano y de 9,5 en invierno, teniendo una amplitud de 14 grados aproximadamente. Tiene un régimen monzónico, ya que las precipitaciones se encuentran concentradas en los meses de verano, y como se muestra en la figura de la derecha, la evapotranspiración potencial es superior a la evapotranspiración real en todos los meses, salvo en marzo y abril, produciendo un balance negativo en casi todos los meses. En cuanto a los suelos, como muestra el recuadro que está ubicado en el departamento Unión de la provincia de Córdoba, muestra suelos capacidad de uso en su mayoría clase 2. Las capacidades de uso van de 1 a 8, las primeras 4 están destinadas a la agricultura, las 5 y las 6 a ganadería, las 7 a forestación y la 8 a ninguna de las anteriores. Y como se muestra en la imagen de la derecha, el drenaje es bueno, hasta en algunas partes imperfecto, pero por lo general se caracterizan que son suelos con una buena capa arable, buena cantidad de materia orgánica, y son suelos muy productivos. La vegetación, originariamente Cabrera las ubica dentro de la provincia fitogeográfica pampeana, caracterizada por matas espitosas con especies de cebadilla criolla, cortadera, pasto puna, y hace algunas décadas atrás la relación ganadería-agricultura era de 70-30, pero luego en décadas pasadas, del año 2005-2010, se produjo una fuerte agriculturización de la zona con gran participación del cultivo de soja. Los cultivos principales son soja, maíz y trigo. Y en la figura se muestra que en el año 2005 se sembraban 226.000 hectáreas de soja, mientras que en el 2009 llegó un récord de 560.000 hectáreas sembradas. A continuación se muestran algunas fotos
tomadas por el equipo de medición in situ de los cultivos de soja, maíz y trigo, y es importante que recordemos las estructuras de estos cultivos, ya que serán analizadas más adelante. Por ejemplo, en esta soja, que está lista para entregar un rastrojo de soja. En cuanto al maíz, vemos cómo el maíz queda seco en pie y luego posterior a su cosecha. Y lo mismo para el trigo hasta su rastrojo final. El algoritmo Supervector Regression, utilizado como un regresor multivariable, es un algoritmo de aprendizaje supervisado aplicado para predicciones de regresión. El objetivo de este algoritmo es encontrar una función recta, curva, hiperplano que modele la tendencia de los datos con una desviación aceptable y lo más plana posible. En el gráfico se muestran los datos entre datos estimados y medidos, y donde la línea continua marca una línea de tendencia, y como dijimos, intenta ser lo más plana posible, representando la regresión de los datos. Y por encima, por debajo de esta línea, se genera un rango positivo y negativo. Este rango intentará abarcar la mayor cantidad de puntos, pero no es posible abarcarlos a todos. Los que quedan por fuera son utilizados para el cálculo del error, aunque los que quedan por dentro se consideran que tienen un error aceptable, por lo que no son tenidos en cuenta para el cálculo del error. Para realizar las corridas de este algoritmo se utilizaron imágenes Sentinel-1 en polarizaciones BH y BB, índices a partir en su mayoría de datos ópticos, por ejemplo NDVI, a partir de imágenes Sentinel-2, PDCI a partir de datos meteorológicos y BCI a partir de un compuesto de MODIS. Datos meteorológicos como temperatura y precipitación y la verdad de campo a partir de los datos de humedad del suelo de la red telemétrica SAOCOM. Ahora describiremos cada uno de ellos. En cuanto a las imágenes Sentinel-1, se obtuvieron 75 imágenes Interferometric Wide Swath Ground Range Detected descendientes provistas por el EURAC mediante Google Earth Engine. La ventana temporal, se obtuvieron todas las imágenes hasta la descarga desde el 12 de mayo del 2015 hasta el 28 de marzo del 2019. La resolución espacial original de estas imágenes es de 10 por 10 metros, aunque se utiliza un remuestreo utilizado por el EURAC para el producto de humedad del suelo global, que utilizan ellos en Italia. El periodo de revisita para esta parte del mundo son de 12 días. Estas imágenes fueron preprocesadas a partir de Google Earth Engine y consiste en una corrección de órbitas, remoción del ruido de borde, del ruido térmico, una calibración radiométrica y una corrección de terreno. En cuanto a las imágenes Sentinel-2, se obtuvieron a partir de Google Earth Engine y se calculó el NDVI en los lotes. Y se obtuvieron 65 imágenes con una resolución de 10 metros y una revisita de 5 a 10 días. Digo de 5 a 10 días porque al inicio había un solo satélite en órbita, mientras que a partir del 2017 se lanzó el segundo. También se utilizaron índices, como el índice de sequía de Palmer, que fue desarrollado para estimar las condiciones de humedad edáfica e identificar situaciones de exceso, normalidad y deficiencia hídrica. Se basa en el concepto de balance hídrico y requiere datos de capacidad de retención de uso del suelo, precipitación y evapotranspiración potencial. Como muestra la escala, va desde una sequía extrema, pasando por la normalidad, hasta la humedad extrema. También se utilizó el índice de condición de la vegetación de Kogan, que consiste o está basado en un compuesto de 16 imágenes de MODIS, utilizando el producto MOD13Q1B6, que compara el EBI actual con los valores extremos de EBI de una serie de 20 años. Como muestra la escala, se mide en porcentaje y va de 0 a 100. De 0 a 10 se considera una sequía extrema, de 10 a 20 severa, de 20 a 30 moderada y de 30 a 40 ligera o leve. A partir de 40 no se considera como sequía. En cuanto a los datos meteorológicos, obtuvimos las precipitaciones medias diarias, las temperaturas medias diarias y las precipitaciones medias mensuales de Belleville a partir de
la Escuela Agrotécnica IPEA 293, agrónomo Oreste Chiesa Molinari. A su vez, estas fueron comparadas a partir de las precipitaciones medias históricas de la plataforma WorldClim, y como se muestra en la imagen, la campaña agrícola 2016-2017 se muestra a priori como un año neutro. La campaña siguiente, con un déficit de precipitaciones importantes en el trimestre de verano de 271 milímetros de déficit, y por último la campaña 2018-2019 con grandes meses con exceso de precipitación. Los datos de humedad de suelo o verdad de campo fueron extraídos a través de la red telemétrica SAUCOM, que es utilizada para la calibración y validación del mapa de humedad de suelo de la misión SAUCOM, aunque también fue utilizada como un sector de validación de la misión SMAP de la NASA. Actualmente cuenta con 74 nodos de medición en la pampa húmeda argentina, y en este sitio núcleo se encuentran 26 nodos de muestreo. Estos transmiten datos de humedad del suelo, temperatura y salinidad a 5 centímetros del suelo, aunque en algunos sitios se encuentran a mayor profundidad, y transmiten vía GPRS hacia los servidores de la CONAE. Bueno, el algoritmo Support Vector Regression consiste en lo siguiente. Se tomaron las retrodispersiones BB y BH de Sentinel-1 y fueron contrastadas contra la humedad de suelo o verdad de campo. Luego fueron añadiéndose uno a uno las variables complementarias para intentar explicar, mediante la combinación de estas variables, cuál es esa combinación que explique mejor la humedad del suelo. Se realizaron una tabla de cálculo para cada uno de los sitios individuales, o también fueron combinados según año calendario, campañas agrícolas, o combinando todos los sitios juntos, realizando una tabla CSV que alimenta al modelo, dando como resultado un coeficiente de determinación, un error medio cuadrático, aunque también es importante considerar el tiempo de computacional de estas corridas, ya que algunas corridas superaron las 5 horas. Como una medida de resumen, se realizó esta tabla, ya que se corrieron más de 300 pruebas, y se muestra como un resumen los tratamientos realizados, que como se dijo, van agregando una a una las variables complementarias para tratar de explicar cuál es la mejor combinación de variables para explicar la humedad del suelo. Esto se realizó en un tratamiento de 80-20 para entrenamiento y validación del modelo. El que mejor resultados obtuvo fueron de BH y BB en el sitio 5, con un coeficiente de determinación de 0,42 y un error medio cuadrático de 0,04. Aunque también en combinación de variables, el que mejor resultado tuvo con muchas variables fue la combinación BH, BB, NDVI, precipitación, temperatura y PSI, combinados en todos los sitios con un coeficiente de determinación de 0,3. Luego, por sugerencia del Dr. Barber, se realizó un filtro de los NDVI menores a 0,2, intentando encontrar suelos desnudos. La corrida consistió en correr HB y BB en todos los sitios. El resultado no fue bueno, de 0,10 como coeficiente de determinación, debido a que, como recordamos en la foto, este filtro de 0,2 puede incluir desde rastrojos con alguna que tienen interacción importante sobre la retrodispersión radar, y hasta los maíces secos en pie, la soja próxima a cosechar, que mostrarían un NDVI cercano a 0, pero que tienen gran influencia en cuanto a la retrodispersión SAR. En cuanto a los mapas de déficit hídrico realizados, fueron utilizadas las 75 imágenes que se encontraron desde Sentinel-1 en ambas polarizaciones, y se procedió a dividirlos en semestre cálido y semestre frío. De las 45 imágenes que encontramos en el semestre cálido, fueron promediadas, y luego cada una de esas imágenes se restó al promedio, produciendo 45 imágenes resultados. De estas 45 imágenes resultados, solo analizaremos 26 que comprenden entre los meses de enero y marzo en los años 2017, 2018 y 2019.
A continuación se realizó una grilla con estos 23 resultados ordenados cronológicamente. Como observamos en el año 2017, en la primera fila, se observa que las áreas con déficit hídrico son de poca duración en el tiempo. Luego, en el año 2018, vemos bastantes áreas con déficit hídrico y comienza en el 1 de enero del 2018 con déficit hídrico leve a moderado al sur de Justiniano Pozzi y Monte Güell, como se muestra con el cursor, y al norte de la Ruta 9. Este déficit hídrico se ve que se diluye en el tiempo y luego, a mediados de febrero, se empieza a agravar la situación hasta el peor escenario que se da el 21 de marzo del 2018. Y por último, el 2019 se muestra como un año húmedo, y todo esto tiene bastante correspondencia con lo que observamos a priori en la diferencia de precipitaciones medias mensuales con las históricas a partir de Volcrim. También se realizaron los histogramas de cada una de estos imágenes resultados, mostrando una concordancia con lo que hablábamos recién, ya que las medias de estos histogramas son superiores a 0 en todos los casos, salvo la que tiene peor escenario el 21 de marzo del 2018, que analizaremos a continuación. Como se ve en el año 2019, que dijimos que podría haber sido un año de grandes excesos, las medias son superiores a 0 y hasta incluso superiores a 2 y a 3. Este es un ejemplo del mapa de déficit hídrico realizado con Sentinel-1 del 21 de marzo del 2018, en donde en amarillo se muestra el déficit hídrico leve, en naranja el moderado y en rojo el severo. Decimos que es un déficit hídrico porque si suponemos que algún píxel de estos se encuentra en déficit hídrico con bajo contenido de humedad, y esta humedad es retenida por las partículas de suelo y no pueden ser absorbidas por la planta genera algunos mecanismos, como por ejemplo la detención del crecimiento aéreo y para promover el crecimiento radicular para obtención de más agua y evitar esta deshidratación. También se produce el cierre estomático. Los estomas son las estructuras responsables del intercambio gaseoso entre la planta y la atmósfera. Y, por ejemplo, en monocotiledóneas como el maíz se muestra un acartuchamiento de las hojas, mientras que en dicotiledóneas como la soja se muestra una exposición de la cara axial de la hoja, mostrando unas diferencias en la estructura del cultivo, que es lo que podríamos estar viendo en este momento a partir de este análisis. También se analizó el histograma de esta imagen mostrando un pico en menos 2. Esto significa que la mayoría de la superficie se encuentra entre un déficit hídrico leve a moderado para esta fecha. A su vez se pudo calcular las superficies discriminando por cada condición hídrica, siendo la leve aproximadamente de 500.000 hectáreas, que representa el 46.6%. La condición moderada de 128.000 hectáreas, que representa el 12% del área considerada, y en condición severa 5.000 hectáreas, que representa un 0,5%. En total, la suma de las tres condiciones anteriores suman casi un 60% de la imagen en algún tipo de condición de déficit hídrico. Por último, se realizaron los mapas propios para contrastar lo que veíamos en radar contra los PDCI y los BCI, en donde vemos en PDCI generado que desde enero a marzo del 2018 pasa de una situación de normalidad a, en marzo del 2018, con una sequía moderada a extrema con una dirección al noroeste. También se realizaron los mapas de índice de condición de la vegetación propio, en donde se muestra una concordancia con lo que vimos a partir de radar, sabiendo que el BCI está construido de un compuesto de MODIS a partir de EBI, que es un sensor óptico.
el MODIS. Entonces, esta también fue una sugerencia del Dr. Barber, que analizáramos esta comparación, y como se muestra, en el 1 de enero del 2018, también la condición de sequía se muestra al sur de Justiniano Pozzi y Montevideo. Se diluye en el tiempo en las imágenes posteriores hasta llegar al mes de marzo, donde se empieza a complicar la situación hídrica de la vegetación, llegando a su peor escenario de marzo del 2018. Si comparamos con la imagen anterior, el radar estaba obtenido a partir del 21 de marzo, así que hay solo diferencia de un día. En el histograma se muestra, si bien la media de ese histograma tiene un valor de 36, de un 30%, coincidiendo con una condición hídrica de la vegetación, el pico de ese histograma está entre 15 y 20. Grandes superficies en condición moderada a extrema. Como conclusión, en esta tesis se propuso como objetivo la detección y mapeo de áreas con sequía a partir de imágenes Sentinel-1 SAR. En primer lugar, se evaluó el desempeño del algoritmo SBR de la humedad del suelo, principalmente a partir de datos SAR. Esta evaluación incluyó la exploración de distintas variables como temperatura, precipitación, NDVI, PDCI y BCI. Los resultados no fueron superiores a 0,5, no fueron los esperados, a pesar de haber utilizado variables complementarias que aporten información para explicar tanto la humedad del suelo como la influencia de la vegetación. Por lo expuesto anteriormente, se puede concluir que no es adecuada la utilización del algoritmo SBR para recuperar humedad del suelo en estas condiciones, utilizando banda C con polarizaciones BH y BB sobre lotes agrícolas y en el área estudiada. Esto se debe a que, como explicamos en el marco teórico, la interacción de la señal con el objetivo depende de factores tanto del sensor como de la superficie observada. En cuanto a la longitud de onda, podemos decir que la banda C no es la más adecuada para este tipo de análisis, siendo la banda L la óptima para este tipo de análisis, ya que por su característica electromagnética tiene mayor penetración en la vegetación, hasta incluso en el suelo. La polarización, según la bibliografía, es la polarización HH, la que tiene mejor respuesta en este tipo de estudios, y solo contamos con polarizaciones BH y BB. En cuanto al ángulo de incidencia, se realizó la diferencia de ángulo que ocupaba en el área de estudio considerada, siendo de 5 grados, mientras que una imagen top SAR de estas características completa va con ángulo de incidencia entre 30 y 45 grados, siendo los 5 grados considerados como no influyentes en el análisis. En cuanto a la rugosidad, hace 30 años esta área de estudio utiliza el sistema de siembra directa o no remoción de suelo, y en comparación con siembras convencionales, donde se utilizan arado de disco, arado de reja, que producen gran rugosidad, la siembra directa produce una pequeña rugosidad, aunque con algunos criterios la bibliografía recomendaba la consideración de la rugosidad del suelo, debido a que, por ejemplo, en el criterio de Fraunhofer, prácticamente todo es rugoso en cuanto a la utilización de la banda C. Por otro lado, en los meses de verano, donde está vegetado la superficie con cultivos de maíz y trigo, una vez que el cultivo creció, ya no tiene rugosidad en el cultivo, razón por la cual se decidió no considerar la rugosidad en este análisis. En cuanto a la vegetación, si bien contamos con datos de los cultivos predominantes en la zona, hubiera sido deseable tener información de qué tipo de cultivo había en cada momento en particular en la ventana temporal, y también datos de fenología y altura de planta, datos de fenometría de los cultivos. En cuanto a los mapas de déficit hídrico realizados, se puede concluir que es posible
identificar cuáles son las áreas bajo déficit hídrico, su identidad, su intensidad, su duración y cómo se mueve esas déficit hídrico en el tiempo. Además, es factible calcular la superficie bajo estrés en cada fecha de manera general o discriminado por intensidad del estrés. Se observaron similitudes en el análisis a partir de imágenes ópticas y SAR, como mostramos recién, a partir de SAR y los BCI y los PDCI generados. Como trabajos pendientes, estoy realizando algunos trabajos utilizando imágenes SOCOM con todas las polarizaciones. Esto tiene una importancia ya que las técnicas y todo lo aprendido en esta tesis lo estoy transmitiendo hacia mi trabajo cotidiano. Este análisis tiene algunas diferencias con respecto al trabajo realizado en la tesis, como son. Estoy utilizando imágenes SOCOM banda L, que son óptimos para este tipo de estudio, con polarizaciones. Al SOCOM, al ser un full polarimétrico, cuento con todas las polarizaciones, incluyendo HH, que es la más propicia, la más apropiada para este tipo de cultivo. En cuanto a los datos de validación, el equipo de medición in situ en el año 2019 realizó cambios en las campañas en donde no solo se toman datos de humedad de campo, sino que se toman datos de todos los cultivos en cada lote, el estado fenológico y la altura de planta, por lo que se esperan resultados mucho mejores. Como propuesta de investigación, finalmente, se propone utilizar el algoritmo SBR, utilizando las imágenes SOCOM con sus 4 polarizaciones y con todos los datos recabados por el equipo de medición in situ de la CONAE. También resultaría importante considerar la influencia de la rugosidad en el conjunto suelo-cultivo, dependiendo la banda a utilizar. Además, se propone incorporar en el análisis la influencia del ángulo de incidencia para poder justamente extrapolar este estudio a superficies mayores. Asimismo, sería interesante evaluar la interacción de la señal SAR en otras coberturas, como por ejemplo maní, sorgo y arroz. El arroz tiene lo interesante de que una parte de su fenología la pasa en condiciones de inundación, por lo que sería muy interesante analizarlo con SAR. Por último, sería valioso poder realizar mapas de déficit hídricos con una serie temporal mayor que contemple años secos, lluviosos e intermedios, de entre 5 y 7 años. De esta manera, el promedio de la serie sería más confiable y representativo con la realidad. Si bien en nuestro análisis contamos con 3 años, pero esos 3 años incluyó un año seco, un año intermedio y uno lluvioso. Así que eso es todo. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias a todos. No quería dejar de agradecer no solo al Gulich, a la CONAE, a Benc, que me dieron el espacio para hacer esta maestría, la confianza, a mi jefe, Laura y Álvaro, no sé si andan por ahí, que cuando pedimos hacer una maestría nos dieron el lugar, así que no es fácil para una empresa como Benc destinar 2 años de un empleado en dedicación exclusiva para que se capacite, y ahora me dieron el lugar también para hacer la tesis. Siempre me apoyaron en eso, así que les agradezco infinitamente al Estado Nacional, obviamente, que es donde salen los recursos, y después particularmente bueno, como ya dije, Ignacio, que fue soporte todo el tiempo para esta emocional, académicamente, de todo un poco. A mi esposa Nadia, que es la que me banca 24/7, más ahora en pandemia, me aguanta todo el tiempo. Así que un beso grande para ella, a mi familia, desde mis abuelos a mis hermanos, mis sobrinas, en especial a mi hermano Federico, que nos mira desde el cielo desde hace unos años, y a mis compañeros de trabajo, que hemos recorrido
muchas horas de campaña y la verdad que a veces se vuelve muy, muy tedioso estar en el campo, donde hace frío, hace calor, hay mosquitos, se pone un poco intenso y mis compañeros tienen la mejor onda, así que mil vale la pena laburar con ellos, desde los de acá de Córdoba, los de Buenos Aires. La verdad que es un equipazo y orgulloso de pertenecer a ese equipo que cada vez más se está capacitando. Ahora hay 2 chicos, Ezequiel y Miguel, que están haciendo la maestría, así que han ingresado nuevos magísteres al grupo y es un orgullazo estar en ese grupo de laburo. Y a mis amigos y compañeros de la Malle, que son unos chicos increíbles, que desde Jenny, que se tomó las molestias de darnos clases particulares de matemáticas, la verdad que no quiero nombrar a todos, sino que cada uno de ellos tiene un lugar particular, así que les agradezco un montón a ellos, y especialmente a Johnny y a Paula, quienes fueron mi familia cuando hicimos la pasantía en Italia, así que un beso grande a los 2. Nada más. Espero que no haberme olvidado de ninguno, así que el que me olvidé, le pido mil disculpas y saben que están todos, tienen un lugar en mi corazón. Muchas gracias. Bueno, siendo el día 1 de julio de 2021, se reúne el Tribunal Especial de Tesis designado por resolución 46 del 21 y 43 del 20, integrado por los miembros titulares Dr. Matías Barber del IAFE, Dr. Walter Cione de WADER y Dr. Andrés Barrea de FAMAF, luego de haber analizado el trabajo de tesis de maestría del alumno de la Corte 2018 de la maestría en aplicación a la información espacial, ingeniero agrónomo Santiago Bustos Rebol, DNI 31 557 488. El trabajo se titula Detección y mapeo de sequía utilizando imágenes ópticas ISAR y fue dirigido por el magíster Ignacio Pascual de CONADE. El trabajo de tesis cumple de manera adecuada con los requerimientos de la maestría en información de aplicaciones de información espacial. El desarrollo de los temas demuestra el dominio de las herramientas y metodologías para el análisis de la información espacial, constituye un importante aporte a la aplicación de la información espacial para la toma de decisiones a nivel regional, en particular del uso de sensores activos y pasivos junto con variables derivadas para la estimación de humedad de suelo en áreas agrícolas. La revisión de la tesis escrita ha sido cumplimentada apropiadamente acorde a las observaciones y sugerencias del tribunal. La exposición de la defensa se ajustó al plazo estipulado, fue clara y amena, respondiendo de manera adecuada a las preguntas del tribunal y público participante. En particular, es de destacar que a partir de este trabajo surgen nuevas líneas de interés para investigación con datos SAUCOM y diferentes polarizaciones. Por lo anteriormente expuesto, este tribunal resuelve por unanimidad la aprobación del trabajo presentado con una nota de 10 para optar al grado de magíster en aplicaciones de información espacial, carrera organizada conjuntamente por el Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich y la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba. Se alienta al tesista a continuar generando y difundiendo resultados en esta importante área temática. Siendo las 16:40 del día 1 de julio de 2021, este tribunal da por finalizada su actuación. Felicitaciones, Santiago. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias.